Así, aquí estamos. Ok, pues ya vamos a empezar nuestra clase para hoy. Bienvenidos a la lección 8 del curso de la Nación Elegida, a la última lección. Hoy vamos a conocer a Salomón y hijo de David, quien llegó a ser el rey de Israel y quien edificó el primer templo a Dios. Pero como empezamos a todas nuestras clases, vamos a empezar esta clase con una oración. Entonces, oremos. Amado Señor Dios y Salvador mío, yo también quiero amar la casa donde tú vives. Dame la fuerza para resistir la tentación de alejarme de los servicios de la iglesia y de los estudios bíblicos. Dame el amor por tu palabra y el amor para reunirme con tu pueblo, recordando que al reunirme en este lugar lo hago buscando el Evangelio de Cristo Jesús, y no el sitio donde me reúno. Te pido todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos hoy la lección 8, el templo de Salomón, y nuestra historia viene de 1 Reyes capítulo 8 a capítulo 9 versículo 9. Nuestros objetivos de la lección: vamos primero a compartir un captar para la historia del templo de Salomón, usar el método de las 4C para leer y entender 1 Reyes capítulo 8 y capítulo 9, y después describir el templo en el Nuevo Testamento. Entonces empezamos. Ahora recordemos que un captar es un gancho, un anzuelo para llamar la atención. Usamos un captar para luego poder compartir una historia de la Biblia. Durante las lecciones 1 a 7 hemos visto diversas formas de captar, como preguntas, dichos o costumbres, las últimas noticias, canciones, imágenes, momentos de consejería y actividades. Son tipos de captar que funcionan en grupos grandes o pequeños, o en momentos formales o informales. En la tarea para hoy día les pedí crear un captar para la historia del Templo de Salomón. Les invito a compartir ahora sus ideas. Entonces, si uno tiene algunos ejemplos, un ejemplo para captar para nuestra historia de Primera Reyes hoy, Yo tengo adelante. uno, pastor. Yo Ángel. quería decir, yo quería que preguntar primero que todo si es cierto que los materiales que utiliza para una casa deben ser de la mejor manera. ¿Sí me Perdón. escucha, profesor? Sí, ahora le escucho bien. Si podría repetir la pregunta, Yoli. Hágame un favor que si por casualidad algunos de ustedes saben lo importante que son los materiales para edificar una obra. Materiales importantes para identificar qué. Para hacer una obra, Hacer una obra. Hacer una obra de. eh, una obra respecto a Dios. Una obra de respeto a Dios. ¿Ok? No, materiales como materiales físicos. No hay materiales físicos importantes para hacer una obra para Dios. Para nosotros, como cristianos que tenemos fe y tenemos amor en nuestros corazones, y tenemos este amor de Cristo, un regalo de Cristo, cuando nosotros queremos hacer una obra para la gloria, para alabar a nuestro Señor, lo hacemos con el amor en nuestro corazón. Entonces, como materiales, podrías decir quizás que el amor es un material que tenemos para nuestro Señor, pero solo tenemos este amor como un regalo que Jesús nos dio a nosotros, como fe en nuestro corazón, que el Espíritu Santo obró en nuestro corazón, solamente como un regalo de nuestro Señor. No hay materiales específicas que uno necesita para alabar a nuestro Señor, para ayudar a gente, para amar como Jesús amó a los otros. ¿Esto es una buena respuesta a su pregunta? ¿Está todo claro?
Ok, pues entonces seguimos con Ángel, con su captar. Sí, pastor, yo tengo una especie de pregunta. ¿Tenemos conocimiento cuáles fueron las características del primer templo construido para el Señor por parte de Salomón? ¿A qué me refería con esto? A que la construcción de este templo es una promesa entregada del Señor a David, el padre de Salomón. Y quien culmina la obra es Salomón. Entonces aquí cambiamos el estatus de la manera del culto y de la religión, porque ya directamente en el templo entra el arca y la manera, digamos, de rendir culto o el perdón de pecados ya se hace por la expiación de Jesucristo y no como antes de los animales. En ese sentido, tengo este captar, pastor. Perfecto, así es. Esto es un captar que es muy bueno para usar con la gente. Es muy bueno para intentar de de buscar si ellos tienen algo de información, algo de conocimiento sobre la historia de Salomón y de construir el templo de Salomón. Y yo creo que ahora que escucho bien a Ángel, creo que eso es lo que yo le estaba intentando de hacer también, es preguntar sobre materiales especiales para obrar. Eso sería interesante también con el templo de Salomón. Esto sería interesante también preguntar a la gente porque había la arca y había oro y había otras cosas en este templo también, y animales y sacrificios. Entonces, sí, eso es muy buen, eso es un, una- un buen captar, un buen pregunta para preguntar a la gente a ver si ellos entienden. Y si no entienden, pues ahora tenemos oportunidad de compartir la historia. Gracias, Ángel. ¿Hay hay otro ejemplo de captar que uno quiere compartir? Por ejemplo, yo diría que cuando uno se va a casar, primero tiene que pensar en la obra que Dios le dé para sus hijos. Cuando uno se casa, pensamos en una obra que Dios hace para sus hijos. Sí, señor. Así, eso, Dios da el regalo de hijos a uno, entonces sí. Ah, eso es, esto es muy buen, esto es un ejemplo de regalos de Dios, de obras de Dios ah, que Dios da a todo el mundo. Entonces, así, uno podría usar este ejemplo también. Quizás uno que yo tengo, ¿qué hace que una iglesia sea una iglesia? Esto sería una pregunta que uno podría usar y preguntar a la gente, ¿qué hace que una iglesia sea una iglesia? Porque yo También, creo, Ángel. o también sería casi en su idea. ¿Sabemos cuál es el verdadero templo del Señor hoy en día? Vamos a hablar sobre cuál es el templo en el Nuevo Testamento. Y eso sería una buena pregunta para otros y es una pregunta que nosotros vamos a responder hoy. Ok, ya estos son algunos buenos ejemplos. No sé por qué mi video no está funcionando. Entonces, perdón que a veces no funciona. A ver. Y vamos a usar el método de los 4C para leer y entender Primer Reyes capítulo 8 a 9. Primero, un captar. Ah,
Les invito a observar las imágenes en la pantalla y cuál es la iglesia en esas imágenes. Y parece la primera imagen, parece, pero parece un castillo también. Ok, bien. Y después la segunda imagen está como lo de la Santa Cena o algo así. O sea, la última cena, perdón. Así. Parece, no sé. Ok, también, sí. Para mí la segunda y la tercera imagen, la iglesia no es del templo, es de las personas. Perfecto. Una buena respuesta, Ángel, también. Las personas son una cosa integral para la iglesia. Entonces, en la primera, un edificio también es muy buena y una cosa no siempre necesaria, pero muy buena para tener una iglesia. Y la cuarta, no sé si ustedes lo pueden ver, pero aquí tenemos una imagen que dice Academia Cristo. Sí, a simple vista es como que se ven imágenes, pero si te pones te prestas atención, sí, porque dice, hay una frase también en la última imagen, es un versículo. Así es, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay Y un porque versículo en también que la dice, academia he visto perdón, mucho lo que hemos aprendido. Padre Santo amado y hablado, porque si no fuera por él no estaríamos aquí. Yo creo que entendí, Yoli. Sí, es la gente son la iglesia. Eso es lo que estaba usted intentando de decir. claro, yo también iba a decir lo mismo, algo así como que la palabra dice donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí eso es, sí. Así, gracias, Nelida. Yoli, Yo diría que hace falta también lo que es la persona que nos va a instruir. las personas, así, las personas que van a instruir, que como un profesor, un pastor. Ok, pues hoy vamos a hablar más sobre la iglesia. Entonces, hoy vamos a hablar más sobre esto en nuestro tercer objetivo. Les voy a dejar pensar sobre qué es la iglesia o dónde hay iglesia o cuál es la iglesia. Entonces, seguimos con contar la historia en Primer Reyes, capítulo 8 y 9. Hoy, como en la lección 7 vamos a solo resumir porque son muchos versículos. Entonces, vamos a resumir con imágenes y con algunas frases. ¿Qué pasó en Primer Reyes, capítulo 8? Salomón lleva el arca al templo, eso sí pasa primero en 1 Reyes capítulo 8. Reunió a todos los jefes de las tribus, jefes de las familias israelitas, los ancianos de Israel en Jerusalén para llevar el arca del pacto del Señor de Sión a la ciudad de David, durante la fiesta solemne del mes de Etanim. No sé si ustedes recuerdan, creo que comenté sobre esto en la cultura hebreo en el Antiguo Testamento. Ellos tenían meses que son distintos, no son los meses que nosotros tenemos hoy. Entonces, Etanín es el séptimo mes del año. Los sacerdotes tomaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados, los cuales llevaban los sacerdotes y los levitas. Ofrecieron ovejas y bueyes tantos que no se podían contar. Colocaron el arca en el lugar santísimo. Dentro del arca solamente estaban los dos tablas de piedra de Moisés, entre los 10 mandamientos. Y después Salomón lleva el arca al templo. En el momento en que los sacerdotes salieron del santuario,
La nube llenó el templo del Señor, así que ellos no pudieron quedarse para cumplir su ministerio, pues el Señor había llenado el templo con su gloria. Vemos en otras historias bíblicas que Dios aparece en un nube. Lo vemos en el Éxodo también, que Dios está en un nube. Entonces, en este momento, en el templo de Salomón, ya va a regresar el Señor y con su gloria, ah, pues a vivir, a estar en el templo con los israelitas. Y después hay la dedicación del templo. Salomón le dio una bendición al pueblo de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Ha cumplido con su promesa a David. Salomón se paró frente al altar del Señor y en presencia de todo el pueblo de Israel. Extendió los brazos al cielo y dijo: Dios, no hay nada como tú. Cumples su pacto y tienes misericordia de quienes te honran y te obedecen de todo corazón. Has cumplido la promesa a David. Lo que sigue es que también cumplas la promesa que nunca faltará delante de Dios, un descendiente de David que ocupe el trono de Israel. Este templo no es suficiente para ti. Que cuando vengan a este lugar tú, desde el cielo donde habitas, escuches su clamor y los perdones. Luego compartió Salomón los clamores que el pueblo iba a traer a Dios y pidió que Dios escuche y sea misericordioso. Perdona a tu pueblo por todos sus pecados, por haberse rebelado contra ti y por desobedecer tus mandatos, y haz que sus opresores les tengan compasión. Ellos son tu pueblo, te pertenecen, pues tú los sacaste de Egipto, Señor y Dios. Tú los apartaste para que fueran tuyos. Tú los elegiste de entre todos los pueblos de la tierra. Luego Salomón bendijo todo el pueblo de Israel. Que Dios esté con nosotros. Que nuestra voluntad se rinda ante Él, para que podamos andar por sus caminos y cumplamos sus mandamientos, estatutos y decretos, que protege a su pueblo para que en todas las naciones de la tierra sepan que el Señor es Dios y que no hay otro. Que el corazón de todos ustedes sea totalmente sincero con el Señor nuestro Dios, que siempre cumplan ustedes sus estatutos y obedezcan sus mandamientos. Entonces, durante el dedicación del templo, los israelitas y los levitas ofrecieron sacrificios, holocaustos y ofrendas. Hicieron fiesta al honor al Señor por 14 días. Luego, cada uno se fue a su ciudad, rebosando de gozo y alegría por todas las buenas cosas que el Señor había hecho. El pacto de Salomón del Señor con Salomón. El Señor apareció a él: si tú me sigas todo corazón y cumples con todo lo que yo te he mandado, yo afirmaré tu reinado sobre mi pueblo Israel. Nunca faltará un descendiente tuyo en el trono de Israel. Pero si ustedes se rebelan y apártense de mí, yo arrancaré al pueblo de la tierra y abandonaré este templo. Ok, entonces seguimos con considerar y vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Puedo aportar allí, pastor? Yo Sí, creo, adelante, Ángel. Rey Salomón, pueblo de Así. Israel, sacerdotes, levitas, señor Hiram de Tiro, David, ancianos, familiares israelitas, multitud que venía a la fiesta, para que los hermanos aporten si hay otros más. Gracias, Ángel. A ver si algunos tienen otros. Yo tengo los querubines y los israelitas, los ancianos, sacerdotes también, los jefes. Bueno, David ya lo dijo mi compañero y creo que, bueno, es ahí que otros compañeros aporten.
Y esos son más que tengo yo en mis notas, pero sí, unos han notado algunas otras personas en esta historia o personajes. Gracias. Así, al rey Salomón, a los ancianos de Israel, los jefes de las tribus y de las familias de israelitas, los sacerdotes y los levitas, el Señor, un personaje muy importante en esta historia. David está mencionado como el padre de Salomón y la multitud que venía a la fiesta desde la entrada de Hamat hasta el río de Egipto. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Hay muchos. Los querubines, Así, así. Claro. que fueron las piedras de cantería que usó para los materiales para construir el templo. Así también, esos materiales, claro, como los utensilios sagrados. Ónice de cultor que él tenía, Perdón, no entendí lo que dijiste, Yoli. la piedra de ónice, La tela así, la tela de Oni. la piedra de ónice. La piedra de Oni, gracias. Yo tengo los siguientes, pastor. Arca, tabernáculo, candelabro, mesa de propiciación, madera de cedro, oro, plata, escarlata, piedras, querubines, tablas de la ley, nube, gloria de luz, ovejas, bueyes, utensilios, el altar, dos querubines. Una preguntita, pastor. ¿Por qué el arca en su contenido interior difiere aquí en esta historia bíblica referente a Hebreos 9:4 y a Segunda de Crónicas en cuanto a los elementos que estaban dentro del arca? ¿Alguna explicación bíblica? A ver, en Hebreos capítulo 1, eso, 9:4. capítulo 9, gracias. En capítulo 9 versículo 4 el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, totalmente recubierta en oro. En el arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverde- reverdeció y las tablas del pacto. Y segundo Crónicos, ¿eso era el otro? Está en el capítulo 2 al capítulo 5, un poco largo. Ok. Entonces, entonces de cada... o de A ver, entonces solo podemos, es posible solo usar Hebreos capítulo 9 también. Pues en distintos momentos el arca contiene cosas distintas, entonces quizás podría ser como después de esto, cuando Israel se va o está conquistado por Babilonia, ellos llevan el arca del Señor también. Entonces, en este momento seguro que el contenido de la arca va a cambiar en las manos de los enemigos de Israel. Y eso también pasa en otros tiempos. Entonces, en este momento, vemos el arca después de pasar a algunos años en la casa de un levita, que hay menos cosas adentro. Yo diría que sin hacer más de una investigación, a veces hay
a veces en distintos momentos hay cosas distintas. Pero también lo que puedo hacer, Ángel, es buscar en un momento, después de la clase, yo puedo ir buscando a ver cuándo lo que está en el arca cambia y si hay una explicación en la Biblia para esto. No estoy exactamente seguro porque en este momento solo hay las dos tablas de los 10 mandamientos y no las otras cosas. Pero sí, esos son los que yo tengo para los objetos o animales en esta historia. Hay tantos animales para ofrecer ofrecer a nuestro Señor como sacrificios que la gente no lo pueden contar. Entonces, esto es impresionante. En este momento, ellos están mostrando su amor, su gran amor para su Dios, y nuestro Dios también que ofrecen tantos animales que uno no lo podrían contar. Qué, qué amor ellos tienen y qué emoción tienen también para tener un templo, una casa para su Señor, aparte del tabernáculo, un templo fixo en Jerusalén. Entonces ellos están emocionados. Con esto, ¿dónde ocurrió la historia? Justo de sí, Jerusalén, entonces eso sí. Y también Jerusalén también se llama en estos cuentos la ciudad de David. Entonces, pero también hay un sitio más que se menciona en capítulo 8 versículo 1 a partir de Jerusalén. Si no hay un hermano, permítame, pastor, en este punto. Adelante. Puso Segunda de Crónicas 3:1. Dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David, su padre, en el lugar que David había preparado y que era de Ornán Jebuseo. ¿Será ese lugar? Así. Dice Solomón comenzó a edificar el templo en el monte Moría. Eso es en Jerusalén. Entonces, Jerusalén es una ciudad que tiene distintos montes adentro. Jerusalén empieza con un sitio más bajo en altura y después se va creciendo la altura de Jerusalén. Entonces, hay nosotros se llama montes en la Biblia. Justo yo acabo de pasar un año en Alaska. Entonces, si uno dice hay 3 montes en una ciudad, yo diría, wow, qué locura, porque eso es como 5,000, 6,000 metros de altura. Eso sería una locura. Pero en Jerusalén, cuando ellos llaman a algunos sitios montes, sí, son más altos que las valles, pero no son tan altos como 2,000 metros, 3,000 metros, solo son algunos 100, 200, 300 metros de altura diferente. Entonces, en la ciudad de Jerusalén hay distintos montes y esto es un sitio. Gracias. Sí, ustedes probablemente saben, pero en Crónicas también es otro perspectiva de la historia de lo que está pasando en nuestra historia hoy en Segundo Reyes, ¿sí? Sí, en Segundo Reyes capítulo 8. Entonces ellos encontraron el otro sitio también moría y encontraron el arca en Sión. Entonces en el monte de Sión y ellos llevaron el arca desde Sión a la ciudad de David. A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿O qué podemos decir desde nuestro cuento, de nuestra historia? Profe, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes.
hermano, solamente estamos hablando de personajes, lugares y tiempo del capítulo 8, porque también el capítulo 9 es extenso. También hay mucho en el capítulo 9. Si usted quiere hablar sobre el capítulo 9, podemos mencionar también otras hasta el Ah, versículo, a ver, hasta el versículo 9 creo. Yo tendría que 9. revisar. La tarea era hasta el versículo 9. Y podemos mencionar algo de eso también. Estamos enfocándonos más en la historia del templo. Sí, pero justamente cuando analizamos, por eso es que se versaba hasta el versículo 9 del capítulo 9. ¿Por qué? Porque el planteamiento del problema o el problema de la historia se da en el 8, pero la respuesta, la solución está en el 9. ¿Así? ¿Sí? Entonces, vamos avanzando y vamos viendo, ¿sí? Gracias. De nada. Ok, y Pastor, yo Santiago. tenía el templo de Salomón fue 960 a 586 antes de Cristo. El templo de Así. Salomón era bello, dice, llevó 7 años de construirlo y resultó un edificio impresionante con oro, plata, bronce, cedro. No había nada que se comparara a aquella casa de Dios. Esto está en Segunda de Crónicas, de 2 al 4. Perfecto, sí. Así ocurrió la historia en el 950 años antes de Cristo, por allí. Ah, y nosotros en la lección 7 enseñábamos y ustedes aprendieron sobre la mano y sobre cómo decir cuál eran los años antes de Cristo. Entonces David justo, Salomón, en esta historia estamos hablando de Salomón, esto es después del tiempo de David y David está creo que está muerto sí, está muerto en esta historia, entonces estamos menos de 1000 años de Cristo, menos de 1000 años antes de Cristo, entonces más o menos por 900 años, o 950 años antes de Cristo. Ok, entonces esto es el tiempo en donde estamos. Yo acabé de decir, durante el reinado de Salomón, después de la muerte de David, durante la fiesta solemne del mes de Etanín, que es el séptimo mes del año, entonces también durante este tiempo, ah, y la fiesta de solemne del mes Etanín duró 14 días, entonces más o menos por ahí. ¿Cuál es el problema que ustedes ven en o vean en esta historia? Pastor, No, si el hermano, si algún hermano va a intervenir para darle paso, no, tranquilo, hágalo usted. yo tengo que el arca no estaba en el templo que merecía estar. Tengo una como parte del problema, uno de los elementos. Así, esto es cierto. Eso es uno de los problemas que el arca de Dios no está donde debe estar. Otro problema podría ser que Salomón no tenía todos los elementos para construir a Dios a Dios una casa. Podría ser también que Salomón no tenía todo listo o todo para construir el templo.
Hay otros quizás. Uno podría ser, ¿quién va a edificar el templo del Señor? Ah, Porque el Señor desea habitar en el templo, entonces tenemos que edificar el templo del Señor. Así, esto podría ser un problema, pero me gustan los problemas que ustedes decían, especialmente que el problema era que el arca tenía que estar en el sitio correcto y que también el Señor. En el tiempo de David, él decía, no, no necesito, no quiero un templo porque tu hijo Salomón va a construir el templo. Ok, pues ahora está reinando el hijo Salomón. Entonces hay que tener un templo y hay que poner el arca del Señor en el sitio correcto en el templo. Entonces, así, ¿cómo se soluciona el problema? Los problemas se solucionan uno construyendo el templo. Ellos construyen el templo, que la gente trae los materiales necesarios para construirlo. Pido que no interviene, voy a intervenir, que no caiga mal. Yo pienso que una parte de la solución del problema es el cumplimiento de la promesa del Señor que le hizo a David y que a su vez, por intermedio de Salomón, cumple la edificación del templo. Así, Sería uno a quien también a Salomón el Señor le entregó recursos, le entregó objetos, todo para que configure el templo y se haga de acuerdo al plan de Dios y que le agradó mucho. perfecto. Si Dios provee todo, eso es como se soluciona el problema. Dios provee todo, la sabiduría, los recursos necesarios para construir el templo. Y él cumplió su palabra, su promesa a David. Ok, gracias a todos. Seguimos con consolidar. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es el punto principal de la historia? Yo tengo ahí, discúlpeme, al cumplir Dios su promesa que fue dada a David, bajo su descendencia, en la persona de Jesucristo, el Señor lo consagró a Jesucristo como Rey eterno. Perfecto. Así también, por medio de la linaje de David y de Salomón, Jesucristo vendrá y él va a usar este templo. Así, ¿está bien? Yoli, Yo pienso que la construcción del templo era muy importante. así, la construcción del templo era muy importante, porque estaba prometido por Dios a David y a Salomón. Entonces, eso era muy importante, que toda la nación de Israel construyeron el templo. Entonces, sí, así. Y Salomón dedicó este templo a Dios como debía, perfecto. Y finalmente el Señor habite en el templo con nosotros, con el arca, y todo está listo, todo está allí. El templo ah, está allí listo para Claro que que, a los que sabemos que amamos a Dios, el templo somos nosotros mismos. Cada uno de nosotros es una piedra que ponemos para que los templos de Dios habiten en nosotros. gracias. Vamos a hablar sobre exactamente esta cosa en nuestro tercer objetivo. Pero gracias. Así, esto es la verdad también, Yoli.
ya ustedes tienen mucha sabiduría, como Salomón. Entonces, esta pregunta va a ser muy fácil para ustedes. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? De pronto, el no tener las cosas listas para construir un templo físico. Así, a veces esto pasa en nuestra vida, no tener la confianza en el templo o en Dios, que el templo habita en nosotros. Otros, Yo tengo la idolatría en la cual incurrieron tanto los reyes como el pueblo de Israel, gracias, y la idolatría. yéndose por reyes ajenos y por las cosas materiales de la vida, en vez de buscar la parte espiritual. Así, los ídolos también, eso era un parte de la historia de Israel. Entonces, a veces ellos no alababan al Señor como debían, pero vemos aquí que están otra vez haciendo un pacto con el Señor. ¿Y por qué tenían que hacerlo? Porque antes de este pacto, antes de este templo, ellos estaban alabando a ídolos. Entonces, ellos ven el pecado en su vida de la idolatría y nosotros podemos verlo también. Con eso, con esos pecados, la falta de confianza y la idolatría, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Yo veo el amor de Dios en el versículo 11, cuando dice que los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar. Y eso pues me lleva a pensar de que lo que se habla en Hebreos, que hay nuevo sacerdote al estilo de Melquisedec. El sacerdocio que antes existió, dice que ofrecían sacrificios para ellos mismos y para el pueblo también. Y entonces aquí como que el Señor nos está dando ya la pauta de que este sacerdocio antiguo como que iba a finalizar porque dice que no pudo permanecer. Así, vemos esto en Hebreos, especialmente esto habla cuando Jesús viene y así vemos quizás una ventana de este futuro que iba a pasar. Después de esto, los sacerdotes tenían que funcionar también para ofrecer sacrificios para el pueblo de Israel. Pero en este momento, cuando el templo llena del nube, llena del poder del Señor, los sacerdotes entienden que ellos no son santos, que es solamente nuestro Señor que puede perdonar al pueblo y que por medio de este templo ellos van a tener acceso a nuestro Señor. Por este tiempo los sacerdotes van a intervenir entre Dios y el pueblo de Israel, pero cuando viene Jesús, ya entendemos que Él va a hacer nuestro acceso directo a nuestro Señor, que Él nos da el perdón de los pecados. Entonces, sí, es una ventana al futuro que los sacerdotes tienen que salir porque aquí viene la gloria de Dios. Yo lo veo en el capítulo 9, versículo 1. Ok, sí, también allí capítulo 9 versículo 1. Cuando Salomón terminó de construir el templo del Señor, su propio palacio y todo lo que pensó hacer.
es siempre gracia a que Salomón, que cualquier cosa que queremos hacer pasa. Y en este momento vemos que ya el Señor bendecía el trabajo de Salomón y Él bendice nosotros también. Y con esto, con estas bendiciones, con esta gracia, ¿qué vamos a pedir? ¿Qué pediré? Que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra. Pastor, sobre este punto yo le pediría al Señor una cosa, que aumente más mi fe y me saque la parte que tengo mucha religiosidad para buscarle en espíritu y en verdad a Él. Eso sería mi pedido al Señor. Gracias, Ángel. Sí, que Él bendice a nosotros, que Él fortaleza nuestra fe, porque nosotros queremos tener esta confianza en que Él es el único Señor que necesitamos, el único Dios en nuestra vida. Cuando Salomón iniciaba su reinado, por decirlo así, el Señor le dijo, ¿qué quieres que te den? Y pídeme lo que quieras que yo te lo voy a dar. Te lo digo en mis propias palabras. Y, y Salomón dijo, pues lo único que, yo soy un hombre joven, dijo él, y lo único que quiero es sabiduría y entendimiento para poder guiar a este pueblo que es muy grande. Entonces, trayéndolo a mi vida, yo le pediría al Señor que me dé conocimiento, sabiduría, humildad, entendimiento en su palabra para poder vivir bajo de ella y también poder compartirla cuando haya oportunidad con algunas personas o en la iglesia, en la congregación donde nos reunimos o en cualquier otro lugar. Gracias, Arturo. La sabiduría de Salomón es una bendición de Dios y nosotros queremos también esta sabiduría, no solamente en este mundo, sino la sabiduría para nuestra salvación. Y esto es la fe en Jesús. Entonces, oremos todos que Dios bendice a nosotros con esta sabiduría sobre su palabra y entendimiento para su palabra. Gracias. Yoli. Yo pienso que una de las cosas más importantes no es la riqueza, sino la sabiduría que Dios nos ha dado, porque saber es una cosa muy hermosa. Diosito lindo nos dejó el saber para nosotros mismos comportarnos a nuestra manera, la manera de ver las cosas. Padrecito lindo, amado y adorado. Gracias, Yoli. La sabiduría sobre la palabra, sobre las cosas, es mejor que toda la riqueza en el mundo, porque tendremos toda la riqueza del cielo. Ok, vamos a cumplir nuestro tercer objetivo, y esto es describir el templo del Nuevo Testamento. ¿Dónde vemos el templo de Jerusalén en el Nuevo Testamento? Y cada uno de nosotros, As- Padrecito lindo, amado y adorado, porque usted sabe que somos piedras, que pertenecemos a Dios. En el momento en que Él decida quitarnos la vida, vamos a ir directo al cielo. Así, gracias, Yoli. Así es, también, eso es correcto. Pero en este momento estamos buscando, y eso es culpa mía que no expliqué bien, estamos buscando justo en el Nuevo Testamento, en las palabras de la Biblia, entonces desde Mateo hasta Apocalipsis, ¿dónde vemos el templo en estas palabras? Permítame, pastor, en esa parte. Yo he revisado y encontrado en Efesios 2, 19 al 22, la fe en el Hijo de Dios, 100% Dios y 100% hombre. Y también en Primera de Pedro 2, del 4 al 6, ahí le encuentro la
la iglesia, el templo de Dios en el Nuevo Testamento. Gracias, Ángel. Sí, esto es quizás, esto es correcto. Eso está hablando del templo, templo que está en todos los creyentes. Nosotros, quizás, un ejemplo, estoy buscando esta respuesta o una respuesta parecido. Jesucristo fue allí al templo de bebé, joven y como adulto. Él fue a orar, alabar y enseñar. Entonces vemos, por ejemplo, Jesús llegando al templo para, para su presentación. Sus padres, María y José, presentan a Jesús en el templo del Señor. No sé si ustedes recuerdan algunos otros ejemplos en cuando Jesús llega al templo. Por ejemplo, uno dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que nosotros pudiéramos vivir. Así, estamos hablando de Dios y de Jesús en Juan capítulo 3. Él está hablando a Nicodemo y él está hablando a él cerca, pues, muy cerca del templo y sobre la fe que tendrá en Jesucristo. Seguro que Jesús estaba ahí. Que no tener una fe genuina de nada nos sirve que nosotros ganemos, como dice el mundo entero, si no tenemos la fe en Dios. Así, así. Gracias, Yoli. María, adelante. Ajá. En Lucas 2, del 2 al 7. Ok. En San Mateo capítulo 24, vemos que Jesús sale del templo y los discípulos le hicieron una pregunta acerca de ese templo. Y él amablemente les respondió la pregunta diciendo, ¿veis todo esto? De cierto, les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Más Así. adelante los discípulos le preguntan cuándo va a hacer las cosas, pero eso ya es otra continuidad de la historia. Pero allí vemos a Jesús en el templo de Jerusalén, Gracias, Arturo. diciendo la descripción de este templo de Salomón. Así. María, ¿qué usted iba a comentar sobre qué dice en Lucas capítulo 2? Sí, pero tengo muy averiado mi teléfono. Hoy no Sí. puedo participar muy bien. Sí, Ok. pero aquí está. Ya, pastor, ya vimos en Primera de Corintios 3 del 6 al 17. ¿Qué dice allí? Probablemente estamos hablando del templo, 1 Claro, Corintios. 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 17, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios del cual sois vosotros santo es. Así vemos ahí también el templo. Esto no es el templo en lugar físico, sino exactamente qué es el templo. Entonces, ustedes sí están dando la respuesta de qué es el templo y dónde es el templo ahora. Entonces, para hablar sobre esto, Efesios capítulo 2, algunos estaban comentando sobre esto. Voy a leer Efesios capítulo 2. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. En Cristo todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor, en Cristo. También ustedes son edificados en unión con Él, para que ahí habite Dios en el Espíritu. Y esto es lo que ustedes están comentando y diciendo. Y en 1 Pedro capítulo 2 vemos el mismo. Acérquense a él, a la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y ustedes también como piedras vivas, como Yoli estaba comentando, como piedras vivas,
sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Por eso dice la Escritura, miren, yo pongo en Sión la principal piedra angular, escogida y preciosa, y el que crea en ella no será avergonzado. Entonces, ¿qué es el templo del Nuevo Testamento? El templo era una sombra de la aún más gloriosa Santa Iglesia Cristiana, descrita por los apóstoles Pablo y Pedro respectivamente. Mientras que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en el templo una vez al año en el día de expiación, nuestro gran sumo sacerdote entró el cielo mismo después de dar su vida como sacrificio una vez para siempre por los pecados del mundo entero. Por la fe en nuestro Salvador, nos convertimos en miembros de la Santa Iglesia Cristiana y esperamos con ansia la vida eterna en el cielo. ¿Una duda o pregunta sobre esto? Cuando hablamos de esto, pastor, de esta parte, que es del templo del Nuevo Testamento, no estamos involucrándonos en Hebreo 9, cuando explica cómo el nuevo pacto es muy superior al primer pacto en lo referente al culto y al sacrificio en la religión de Israel, especialmente en el 9:23, cuando dice que quita el pecado. Estamos hablando de eso. Sí, el sacrificio de Dios que quita el pecado. Estamos hablando exactamente de eso. Eso era mi nota para nosotros también, en Hebreos capítulo 9. Entonces, estamos hablando exactamente de este capítulo. Sí, yo iba a acotar algo, ¿no? La dedicación del templo, lo que todo el pueblo de Israel le dedicó después de su construcción y su edificación, la promesa que hizo Salomón en el momento de construir el templo y su paciencia, porque duró 11 meses para poderlo preparar y recibir el arca después de haber sido construido y no escatimó ningún esfuerzo en reunir las 12 tribus para poder dar y cumplir y no cometer los mismos errores que se cometieron con sus antecesores en el traslado del arca. Y toda esa dedicación al arca y a la renovación de ese templo fue lo que permitió luego edificar en el pueblo judío la oración con fe. A pesar de los fariseos, a pesar de los sacerdotes, el pueblo luego reconoció en el templo un lugar sagrado. Eso después se fue transversando al proceso de los tiempos, después de la caída de los reyes, después de las invasiones, y es cuando vemos que todo se transversa. Yo pregunto algo, profesor. El muro de los lamentos también fue construido por Salomón y él se mantiene aún. Pero el templo, sí sabemos que fue destruido, como lo aseveró nuestro Señor Jesucristo, poco menos de 70 años después que él lo manifestó. Hoy en día existe la edificación de un nuevo templo. Pregunto. Su última pregunta era, perdón, su conexión no era muy buena. ¿Qué era la última pregunta? Sí, yo en las lecturas que hice conseguí que Salomón también construyó el muro de Jerusalén. Mi primera pregunta ¿es el mismo muro que se utiliza hoy en día para los lamentos? Sí, el Segunda muro, pregunta. sí. Disculpe, profe, conteste, tranquilo. El muro de los lamentos, sí, es un parte del templo. Entonces, sí, el muro de los lamentos que se usa a los judíos hoy es uno de los muros del templo. Entonces,
ellos tenían que construir un base del templo y eso es un parte de la base. Mm, ok. Mi segunda pregunta es, después de la caída del templo, como lo manifestó nuestro Señor Jesucristo cuando se presentó en vida en Jerusalén, eh, luego de unos 70 años el muro cae, ¿cierto? 30, Sí. 70 años el muro cae y ha sido reedificado unas 2 veces más por algunas otras colonias de judíos. Hoy en día existe el templo de Jerusalén. Hoy en día el templo de Jerusalén no existe propia el lugar. Entonces el templo de Salomón no existe porque encima del templo de donde había el templo de Salomón está una iglesia ah, que no es Católico. cristiana. No es católica, no es cristiana. ¿Cómo se llama? Ah, Ortodoxo. es un templo musulmán. Ah, Entonces, ya. eso es lo que existe ahora en Jerusalén, encima de este sitio. Yo tenía la oportunidad de ir a Israel hace algunos 10 años y nosotros no podíamos entrar allí en este templo musulmán porque nosotros no creíamos en Adán y en esta fe. Entonces, no podríamos entrar y es triste porque es un sitio muy interesante para nosotros y muy antiguo también, pero finalmente el templo del Nuevo Testamento es bastante iglesia cristiana que es todos los creyentes en el mundo. Entonces, este templo seguro que era impresionante, pero a mí me gusta y es más impresionante todos los creyentes en el mundo. Sí, y a eso me refiero, ¿no? La oración de oración, tal cual se lee en el capítulo 9 de Reyes, de Segunda de Reyes, de Primera de Reyes, perdón, esa oración que hace Salomón, él hace en el capítulo 8. Y en el capítulo 9, entonces, el Señor le responde, ¿sí? Le responde con amor, con todo, le responde a la oración de Salomón. Y entonces es una oración eficaz. Eso es cuando por segunda vez se le manifiesta a Jehová a Salomón. Él se le manifiesta y le dice que ha oído su oración y que ha oído su ruego. Y está en su presencia. Él le responde por la oración eficaz y dedicada que le hace a Salomón. Entonces luego, nosotros trasladándonos a nuestros tiempos, entendemos que la oración eficaz es la que permite esa comunicación sagrada con nuestro Dios, con nuestro Señor, a través siempre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es la única esperanza que tenemos de que Jehová Dios nos bendiga. Y Él en ese momento promete que bendecirá al mundo a través de Israel. Quiere decir que es a través de la obra que se hace en Israel, es a través de la santificación de su Hijo traído al mundo, donde es allí que cumple lo que en el capítulo 9 se dice, donde él promete en el capítulo 9, se cumple cuando justamente resucita nuestro Señor al tercer día y está con nosotros a través del Espíritu Santo. Así Muchísimas gracias. es. Así es, María. Así cuando dice en capítulo 5 de Primer Reyes, o en capítulo 9, perdón, capítulo 9 de Primer Reyes, versículo 5, dice,
yo afirmaré para siempre tu trono en el reino de Israel, como le prometí a tu padre David cuando le dije, nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. Esto nosotros vemos cumplido en Jesucristo, porque no hay otro rey que puede, ah, ni otro reino que puede durar para siempre, sino el reino de Cristo, o el reinado de Cristo. Ok, pues un poco sobre Academia Cristo entonces, como estamos hablando sobre este templo. Oh María, otra pregunta. Un poco sobre Academia Cristo, entonces. El propósito de Academia Cristo es, Academia Cristo brinda capacitación, perdón, para cumplir con la gran comisión de Jesucristo. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, ayudando a las personas a que crezcan en su conocimiento de la Biblia y guiándolos con respeto a formar de compartir la palabra con los demás. Y estamos dedicados a ayudarles a las personas a que conozcan y entiendan las Escrituras, porque a través de ellas el Espíritu Santo nos muestra nuestro pecado y nos revela la gracia de Jesucristo. Al afianzar ese conocimiento del amor de Cristo, comprendemos que éste no puede quedarse solo en nosotros, y así como Jesús nos llama, anhelamos compartir la palabra con los demás. Entonces, si ustedes interesa descubrir si compartimos las mismas creencias, nosotros podemos hablar sobre esto. Jesús hizo la siguiente oración en el huerto de Getsemaní, pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dios quiere que nos unamos a quienes comparten nuestras mismas creencias. El Espíritu Santo obra esa unidad de fe en la verdad cuando estudiamos juntos la palabra de Dios. Al estudiar con nosotros, si has dado cuenta que crees en lo mismo, si es así, y te interesa unirte con nosotros, avísanos. Usted puede avisar a mí y yo puedo conectarles con otra persona o conmigo también. Discipulados, todos los participantes tienen la oportunidad de revisar lo que han aprendido con un profesor de forma personalizada para descubrir si compartimos la misma doctrina. Pero si tienes alguna pregunta en cualquier momento de tu interacción con la Academia de Cristo, avísanos. A cualquiera de los profesores le encantará charlar contigo o remitirte a la persona adecuada para que lo haga. Entonces, eso sí, nosotros podemos hablar sobre la doctrina y también si ustedes si tienen dudas o otras preguntas que siguen con nuestros cursos, porque por medio de nuestros cursos van a aprender más sobre lo que nosotros enseñamos y creemos. Y si en un momento te interesa compartir la palabra a través de un grupo sembrador, nosotros podemos ayudarles también. La Gran Comisión es para todos los creyentes en la iglesia primitiva. Los apóstoles no eran los únicos que enseñaban la palabra de Dios, eran todos los creyentes los que compartían el evangelio con otros donde quiera que iban. Mientras tanto, los que se habían dispersado iban por todas las partes anunciando el evangelio. Academia de Cristo también existe para capacitarse para que hagas justamente eso. Si te interesa implementar la Gran Comisión en tu comunidad, si te gustaría invitar a otras personas que estudian la palabra de Dios contigo regularmente, si usted quiere hacer esto, avísanos. Te explicaremos cómo te ofrecemos toda la formación y el apoyo que necesitas para formar y brindarle capacitación a lo que llamamos un grupo sembrador. Esto, yo soy un nuevo profesor, pero a mí me gustaría hablar con ustedes. Si alguno de esas preguntas usted respondía que sí, yo quiero hacer, a mí me gustaría hablar con ustedes y después conectarles con otro profesor y otro pastor también que puede
apoyarles y ayudarles y también. Si ustedes tienen algunas preguntas o dudas sobre esto, yo estaré aquí después de la clase para responder a estas preguntas. Durante nuestra clase Wow. hemos pasado mucho tiempo en el Salmo 27. Entonces, solamente es justo que nosotros terminamos con el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? En todas estas historias hemos visto distintas partes de este versículo en las historias de Moisés, la Pascua y el Éxodo, en el monte de Sinai, Josué y Rahab, Samuel, David y Salomón. Hemos visto la mano salvadora de Dios, cuidado a su nación elegida y su promesa de enviar un Salvador. En el Antiguo Testamento nos apunta a Jesucristo, nuestro Salvador. Yo creo que ustedes ya saben todo sobre el proyecto final. Un poco más sobre esto. He pasado el documento y lo voy a pasar también otra vez por WhatsApp. Está todo en nuestro grupo de WhatsApp. Están las instrucciones también en nuestro grupo de WhatsApp. Entonces, si ustedes tienen más dudas o preguntas, podemos hablar sobre esto. Voy a poner mi correo electrónico en WhatsApp. Si ustedes quieren enviarlo por mi correo electrónico, se puede hacer esto. Si quieren pasarme por WhatsApp el documento, se puede hacer esto también. He recibido algunos y para ustedes que ya me han enviado a esos documentos, ya están bien, no tienen que preocuparse de nada. Voy revisándolos. En 2 semanas en el 9 de octubre. Esto es la última fecha, el último día en que ustedes pueden enviarme el proyecto final. Entonces, ustedes tienen hasta el 9 de octubre y yo tengo una semana después de esto para revolverles o volverles mis notas y mi comentarios sobre el proyecto final. El 16 de octubre. Yo tendré todo listo para ustedes el 16 de octubre. Entonces, esto es mi trabajo y su trabajo también. Mi tarea y su tarea. Entonces, esto es el proyecto final. Si tienen alguna duda, estaré aquí después de la clase también en el Zoom para responder a cualquier duda o pregunta que ustedes tienen. Y seguro que ahora mi PowerPoint haría una cosa rara. A ver, así vamos. Ok, perfecto. Vamos a terminar nuestra clase con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Muchísimas gracias. Bendiciones a todos y yo estaré aquí para responder a las preguntas que tienen ustedes. Gracias, pastor. Hasta luego. Gracias, pastor, y muchas gracias. Un gusto.